Buenas tardes, compañeritos. Espero que todo esté bien, que hayan tenido Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Perfecta Semana Santa. Bueno, mientras tanto, continuamos nosotros aquí en nuestra materia de Derecho Penal. Ya nosotros vimos lo que es la teoría jurídica del delito, lo que es una acción típica, antijurídica y culpable, y le agregamos el tema de la punibilidad, porque algunos autores, como yo les manifesté, tienen la conciencia de que también tiene que ser parte del delito, aunque especialmente va solo por las condiciones objetivas de punibilidad o las excusas absolutorias, únicamente. Ahora vamos a ver el tema, cómo se desarrolla cómo se desarrolla el camino al delito. Lo que se conoce como el iter criminis. El iter criminis, el camino al delito. Los pasos que conlleva para cometer el delito. Hay pasos también. Y el primero, pues uno piensa, ¿verdad? El que quiere cometer un delito piensa. Somos seres humanos. Y por eso cuando decimos que la acción es una conducta humana, es porque el hombre es el que piensa, el ser humano es el que piensa. Y primero, el primer paso es la ideación. Vamos a pensar. Pero lo importante de la ideación es que esto no se sanciona. Si no, olvídese dónde estuviéramos todos nosotros. Metidos todos, estuviéramos presos. No habría ninguna persona libre, porque ¿quién de aquí no ha pensado, aunque sea por tonterías, alguna cosa? Y entonces la ideación no se sanciona. Entonces el primer paso es la ideación, es el pensamiento. Para cometer un delito se basa en 4 pasos: ideación, preparación, ejecución y consumación. Es ideación, preparación, ejecución y consumación. La ideación es que la gente piense, idee cometer un delito. Pero bueno, es decir, ahí no se sanciona absolutamente nada. Después viene la preparación, que la preparación solo se sanciona en algunos casos. En algunos casos se sanciona la ideación. La preparación. Cuando taxativamente lo diga la norma, se va a sancionar la preparación. Aquí se da lo relativo a los actos preparatorios, que especialmente es la conspiración y la proposición. Todo esto lo encontramos en el artículo 13 de nuestro Código Penal. En adelante encontramos el iter criminis. Que empieza en el artículo 13, al revés, empieza delito consumado. Entonces, y ahí en el artículo 17 habla de los actos preparatorios, que efectivamente es la conspiración y la proposición. Conspiración, creo que todos de una u otra manera hemos sabido lo que es la conspiración. Máxime se ha vuelto tan popular últimamente en estos años, cuando se habla que dentro del crimen organizado, pues se da la conspiración. La conspiración es cuando 2 o más personas se reúnen con la idea de planear la realización de un delito. Eso es conspiración. Pero nosotros miramos el artículo 17 y nos dice que los actos preparatorios solo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. El problema que se dio aquí en Guatemala, y creo que algunos otros países, es que a raíz de las convenciones internacionales, donde se expandió el tema del crimen organizado o el análisis del crimen organizado, especialmente la Convención de Palermo del año 2000-2001, esta convención empezó a hablar a la idea de sancionar el lavado de dinero, el terrorismo y en sí el crimen organizado. Y ahí establecieron figuras
que anteriormente eran consideradas como actos preparatorios, y por eso en esos delitos de crimen organizado se trasladó a un delito autónomo. Por eso que muchos de ustedes han escuchado indudablemente algunos casos que dice fulano de tal se le capturó por delito de conspiración. En el derecho penal tradicional, la conspiración es un acto preparatorio. En sí no es delito, no se ha ejecutado el delito, está preparando el delito. Pero ya la ley del crimen organizado ya no lo trata como un acto preparatorio, sino lo traduce en un delito autónomo. Ya se trata de la conspiración. 3 o más personas se reúnen para analizar y cómo planificar un delito. Y la verdad que eso choca mucho con la doctrina, porque uno está bien claro que la conspiración es un acto preparatorio. No es lo mismo conspirar que consumar un delito. No es lo mismo. El acto preparatorio solo planifica. El que consume el delito ya realizó el delito. Pero la ley del crimen organizado, eso es lo que tiene. La ley del crimen organizado trata a la conspiración o al conspirador de la misma manera como que hubiere consumado el delito. Y ahí son los problemas y debates jurídicos que se tienen, porque ahí atenta a la igualdad, atenta a la proporcionalidad, porque no se puede sancionar de la misma manera a aquella persona que solo estaba planificando en forma igual que aquellas personas que ya ejecutaron un mismo delito. No es lo mismo. Pero la verdad es que ya con la ley del crimen organizado, ya esa conspiración se vuelve autónoma. Para esos delitos del crimen organizado, pero hablando de delitos del crimen organizado, son varios. Está narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, robos, asesinatos, homicidios. Hay varios delitos inmiscuidos ahí. No digamos lavado de dinero, entonces muchísimos delitos, secuestros. Entonces ya el hecho de planificar se sanciona como si hubiera ejecutado el delito de secuestro, ejecutado el delito de asesinato. Desde mi particular punto de vista, y no solo yo, hay mucha gente que eso efectivamente se dice, que atenta al principio de igualdad, porque no están tratando en forma igual cuando realmente no son iguales. No es lo mismo solo planificar que ya consumar un delito, no es lo mismo. Pero dentro del iter criminis, vuelvo a insistir, está la ideación, el pensamiento, la idea de cometer un delito. Después se pasa al siguiente paso, que es la preparación del delito. Que en el derecho penal tradicional, ordinario, se le podemos llamar así, esto no se sanciona más que solo lo que expresamente diga la norma. Salvo el crimen organizado. Lo que es la ley de crimen organizado ya esa parte, ahí sí entramos directamente a un delito autónomo y se sanciona como que se hubiese cometido el delito. Extraño, claro que sí, pero ni modo, ya está en la ley de crimen organizado. Y después tenemos la ejecución, que la ejecución del delito a la verdad de las cosas es que es cuando se empieza a realizar el delito. La ejecución, usted empieza a realizar el delito. No lo ha consumado, pero ya está ejecutando el delito. Que pueden pasar dos cosas. Que usted tiene la plena intención de seguir, de continuar con el delito, pero hay situaciones distintas a su voluntad que le impiden realizar un delito. Eso se llama tentativa. El famoso sujeto que está apuntando, tiene todo listo y dispara y resulta que el disparo le sale para arriba. Eso es tentativa. Él tenía la plena intención de matar, pero ahí existen otras cosas
que ya no se pudo. Aquel que va a robar la mercadería la coloca en su carro ya no le arrancó y ahí lo atraparon. Eso es tentativa también porque ya no salió con la mercadería. Cosas así es tentativa. Tienen toda la intención de seguir consumando el delito, pero hay factores externos a su voluntad que le impiden. Y el otro es el desistimiento, que pueden haber sujetos activos que desisten del delito, que empiezan a ejecutar el delito, que lo empiezan a ejecutar, pero desisten del mismo porque ya no quieren continuar. Entonces solo van a ser responsables de lo que ha cometido. Entonces no se consuma. Ahora el siguiente paso, que es la consumación, es la realización de todos los elementos típicos del delito. Es la realización de todos los elementos típicos del delito. Ahí se consuma el delito. Entonces, esas son las etapas del iter criminis: ideación, preparación, ejecución y la consumación. Y esto, vuelvo a insistir, lo encontramos en nuestro Código Penal, artículo 13 en adelante, 13, 14, 15, 16, 17, que está ahí el delito consumado, la tentativa, desistimiento y los actos preparatorios. Entonces, el iter criminis. Obviamente no está la ideación, porque la ideación no se sanciona. Vuelvo a insistir, si se sancionara la ideación, no sé dónde estuvieran ustedes, o muchos de ustedes. Porque pensar, pues, es la libre emisión del pensamiento, ¿va? Todos podemos pensar cualquier barbaridad, pero nunca ejecutar las barbaridades, nunca. Lo mejor es ni pensarlas, eso está claro, eso es lo más divino y lindo, ni pensar ninguna cosa mala. Pero de repente pasan a las puras aquellos diablitos que se tienen a veces en la cabecita y no ejecutar nada. Con el hecho de pensar no es sancionable por parte del derecho penal. El hecho de preparar, en algunos casos sí es sancionable, a excepción de los delitos de crimen organizado, que eso prácticamente todos los delitos de esos de conspiración se convierten ya en delito autónomo. Y la ejecución, pues se inicia con la realización del delito, pero hay ciertas fases que desiste la persona o simplemente por otras circunstancias ajenas a su voluntad no se consumó el delito. A ese caso de la tentativa, pues se le reduce una tercera parte del delito consumado, y el desistimiento solo los hechos que realizó constitutivos de delito. Y después, pues la consumación, que aquí finaliza el delito. Algo importante solo para recordar, ahí hablamos sobre el tema del delito permanente. Esto es importante porque el delito permanente, como el caso de la desaparición forzada, que textualmente el Código Penal lo trata como delito permanente. La desaparición forzada es que la persona no termina de consumar el delito, se consuma hasta que la persona aparezca o se conozca su paradero. En lo contrario, se sigue consumando el delito. Ya se sigue ejecutando el delito y se consuma, hasta cuando aparece la víctima o se tengan noticias reales de su paradero. Eso se le llama delito permanente porque se sigue cometiendo delitos, se permanece ejecutándose el delito. Eso es muy importante. Y el tema de la prescripción es importante, el asunto del delito permanente cuando se tratan como tal. Comentarios, compañeritos, perdonen. Recordemos el tema del iter criminis del artículo 13, 14, 15, 16 y 17 de nuestro Código Penal. Bien, paso al siguiente tema. Perdone, licenciado. Pensé que se me fue un poquito la señal, entonces ya no escuché la última parte, solo escuché lo de la consumación. Ahí es donde usted decía que es delito idóneo, no le entendí bien esa última parte.
No. La consumación es cuando se realizan todos los elementos típicos del delito, cuando se termina el delito. Sobre la consumación, agregué un poquito el tema del delito permanente, que el delito permanente hemos dicho, porque ya lo hablamos, que el delito permanente es aquel delito que permanece ejecutándose el delito, ejecutándose, y termina de ejecutarse hasta hay una consumación hasta que aparece la víctima o se tienen conocimientos reales de su existencia, de su paradero. Hasta ahí íbamos, doña Adela. Muchas gracias, licenciado. Ok. Bien. Licenciado. Sí, don Andrés. Disculpe, ¿solo hay un tipo de tentativa o hay otra? Mire, en el Código Penal usted sabe que dice tentativa inidónea o tentativa imposible. En la doctrina se habla de tentativa inidónea. Aquí decimos tentativa imposible, que a la larga es lo mismo. La tentativa imposible o la tentativa inidónea es cuando usted utiliza medios inidóneos para cometer un delito. Entonces ahí no tiene responsabilidad alguna. Es aquella persona que quiere matar con una pistola de agua. Ahí es una tentativa imposible, una tentativa inidónea. Y por eso dice el Código Penal, en estos casos hay que imponerles unas medidas de seguridad, porque es imposible cometer un delito, un asesinato con una pistola de agua, a sabiendas que es pistola de agua, por supuesto. Oh, ya. Gracias, licenciado. Ok. Bien. Vámonos a un punto que es el artículo 35 de su Código Penal, que nos habla sobre la autoría y participación. Autoría y participación. La autoría y participación, pues el mismo código habla de los responsables del delito. ¿Quiénes son los responsables del delito? Nosotros lo hemos hablado como sujetos activos, pero realmente ya en el artículo 35 en adelante nos señala ese tema de la autoría y participación. En nuestro Código Penal solo habla de dos temas, autor y cómplice. Yo no lo voy a confundir porque en doctrina se habla de autoría y participación, los autores y los partícipes, cuál es la gran diferencia de unos y otros, pero no lo voy a confundir porque nuestro Código Penal solo habla de dos, autores y cómplices. Y no los voy a confundir porque en doctrina aquí se consideran partícipes algunos autores que tenemos acá, entonces no los voy a confundir. Basémonos estrictamente en nuestro Código Penal para evitarnos problemas. Autoría y participación. Bueno, autoría son autores y cómplices. ¿Quiénes son autores y quiénes son los cómplices? Los autores nos señala el artículo 36. ¿Quiénes son los autores? El primer numeral, pues, se trata de un autor directo. Es aquel sujeto que directamente participa en el delito y domina el hecho. Hay una teoría importante para considerar que una persona es autor. Autor es aquella persona que domina el hecho, domina el delito. Es el que sabe si se detiene, no se detiene, si continúa, si lo hace de una manera o lo hace de otra manera. Es el autor directo. Pero también tenemos en numeral 2 lo que es el autor mediato y el inductor. El autor mediato, jóvenes, esto se da mucho, es aquel que utiliza a otras personas como instrumentos para cometer su delito. O sea, yo quiero cometer mi delito a otra persona, pero utilizo a un X para que él lo cometa en vez mía, pero el quien domina el hecho soy yo. Ejemplo clásico, yo quiero incendiar un ranchito de mi vecindad, que me cae mal ese ranchito que está en mi vecindad. Entonces manipulo y juego a unos niños o a unos adolescentes o a un enfermito. Y ellos le van a encender fuego al ranchito. El enfermito, él cree que está jugando juegos pirotécnicos, pero el que domina el hecho soy yo.
Yo domino el hecho. Entonces yo soy el autor mediato. Y yo soy el que efectivamente me tienen que juzgar como autor. Porque el que domina el hecho soy yo. Ese es el que induce por medio de un instrumento a cometer un delito. Pero también está el inductor real. El inductor real es el clásico manipulador, es el clásico, y que domina el hecho, por supuesto, es el clásico, el que paga a un sicario para matar a otra persona. Él es el inductor. Aquí lo hemos conocido nosotros en algunas fases del código, aparecen autores intelectuales. Estamos hablando de un autor mediato o inductor. Porque el que domina el hecho es el autor mediato o el inductor. Son los que dominan el hecho. También tenemos el tercero, cooperador necesario, que en doctrina esto es un participo, pero yo no me voy a contradecir con la ley. Dice quienes cooperen en la realización del delito. Aquí se habla de un cooperador necesario. Para que un cooperador necesario se considere autor, se necesita que sea un cooperador necesario. Cooperador necesario significa aquella persona que coopera con el delito, que coopera con el autor, dando información o una acción sin la cual era imposible cometer un delito. Por eso la palabra necesario. Cooperador necesario era el sujeto que necesitaba, es el sujeto indispensable para llegar a cometer el delito. Y por último tenemos la coautoría prácticamente, que la coautoría, si el autor directo y el mediato se basa en la teoría del dominio del hecho, aquí se llama la teoría funcional del hecho. Funcional porque todos los que participan en el hecho dominan el hecho que les corresponden con previo acuerdo. Ahí son coautores. Cuando alguien dice, bueno, a ti te toca traer los carros, sí, yo me voy a comprometer con buscar más seguridad, yo voy a buscar esto, y hacemos esa planificación y todos somos coautores, todos dominamos el hecho, y ese hecho funcional nos corresponde, en mi parte, hacerlo lo que corresponde para que todo el delito se consuma. Esos son los coautores. Y nuestro Código Penal, aquí viene la diferencia también con la doctrina, nos habla del artículo 37, quiénes son los cómplices. El 36, los autores. Dominio del hecho, dominio funcional del hecho, la cooperación necesaria. Y el intelectual y el mediato. Esos son los autores, artículo 36. El artículo 37, los cómplices. ¿Quiénes son los cómplices? En su mismo artículo dice, quienes alentaren, vamos, mete la pata, dale. Eso es cómplice. Sí, mátenlo, eso es cómplice. Aquellos que antes de cometer el delito dicen, no tengas pena, cometer el delito y yo te voy a apoyar después, yo te voy a dar mi casa, eso es cómplice. Y también aquellos cooperadores no necesarios. Ahí está la gran diferencia con el cooperador necesario. El cooperador no necesario es un cómplice. El cooperador no necesario es un cómplice. La diferencia del cooperador necesario con el cooperador o con el cómplice en el ámbito de cooperación es que el cooperador necesario, ya lo dije, sin el aporte de él es imposible que se pueda realizar el delito. Háblese de una trabajadora de una casa o de una empresa, sin la cual no se podía haber hecho la estafa o no se pudo haber hecho el secuestro o el robo.
nos dio una información valiosa que solo ella tenía que saber. Ella no es autora porque ella no es parte de nuestro grupo, pero sí la contratamos para que nos dé o la instamos o la manipulamos para que nos dé una excelente información sin la cual no hubiéramos cometido el delito. Eso es cooperador necesario, que se trata aquí en Guatemala como autor. Ahora, como cómplice, el cooperador no necesario. Aquel que coopera sin el cual, pues, aunque él no hubiera cooperado, siempre se hubiera realizado el delito. Pero cooperó. Es un cómplice. Entonces, ahí estamos hablando efectivamente de lo que son autores en el artículo 36 y de los que son cómplices en el artículo 37. Cuando vimos el tema de la acción, sí, doña Ashley, perdone. Licenciado, una duda sobre este tema de los cómplices. En el caso de que una persona sepa sobre el delito que va a cometer y aunque no esté de acuerdo, pero igual lo sepa y no trate de detenerlo, ni lo denuncie, ni nada por el estilo, también entra como cómplice. No. Esta es, ahí se llama omisión de denuncia. Es autor, pero como omisión de denuncia, entiendo yo. Él sabía de un delito y no hizo nada. Una omisión de denuncia o en dado caso, omisión de auxilio. Pero cuénteme mejor a detalle porque quiero ver si se comprendió. Perdone. Sí, licenciado, a eso me refería. Gracias. Ok. Don José Huarcas. Sí, licenciado, yo tengo una duda. Pasó un caso aquí cerca donde yo vivo, o sea, en una comunidad cercana. Fíjate de que quemaron a unas, no sé si ya no me acuerdo, yo no me acuerdo cuántas personas eran, porque yo tenía mis 5 o 6 años, ya más o menos a esa edad que escuché que quemaron unas personas en unas comunidades por ser malas personas. Y, o sea, todas las comunidades actuaron. ¿Qué pasaría en ese sentido? Muy bien, ahorita, excelente la pregunta. Ahorita eso es lo que muchas veces se conoce como linchamientos, creo yo. Bien, miren, el linchamiento, yo sé que hay propuestas de ley para regular, para legalizar el linchamiento, pero no hay necesidad. Y esta respuesta la da el artículo 39 de nuestro Código Penal. Se llama delito de muchedumbre. No se llama linchamiento, se llama delito de muchedumbre. Aquí no está encuadrando la tipificación porque un linchamiento pueden cometer lesiones o especialmente asesinatos. Eso es lo que comete un linchamiento. Lesiones o asesinatos especialmente. No vamos a regular nosotros linchamiento de asesinato o linchamiento de lesiones, no. Eso es un grado de autoría y participación. Eso es un delito de muchedumbre, artículo 39. Dice, cuando se trate de delitos cometidos por una muchedumbre, se aplicarán las disposiciones siguientes. Primero, si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán como autores todos los que hayan participado materialmente en su ejecución, así como los que sin haber tenido participación material asumieren el carácter de directores. Pero lo más interesante es el numeral segundo, donde dice, si la reunión no tuvo por objeto, porque creemos que los linchamientos realmente no hay una reunión para matar a alguien, no. Están insultando a alguien o lo están encuadrando por un delito, que él es robaniños, que él violó a no sé quién, que él es un ladrón de la comunidad. Entonces la gente escucha así, y entonces se va la gente a apoyar porque es un ladrón. Ni lo conoce, nunca lo ha visto,
pero se deja llevar de lo que el grupito está diciendo. Y entonces empieza a creer que sí es el roba niños. Y si yo tengo un niño de 2 años, olvídese. Sí, matémoslo. Ahí empieza el problema. Es muchedumbre. Entonces dice, si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos y se cometieren después por impulso de la muchedumbre en tumulto, responderán como cómplices todos los que hubieran participado materialmente en la ejecución y como autores los que revistieren el carácter de instigadores, hayan tenido o no participación material en la ejecución de los hechos delictivos. Quedarán exentos de pena los demás. Mire, ese es el linchamiento, eso es. Entonces, eso de linchamientos es complicado. Nos dejamos llevar de lo que vamos nosotros caminando al parque con Nuestra Señora y empezamos a ver un grupito. Miren, él es un asesino, miren, es un roba niños, miren, él es un violador, acaba de violar a una niña. Y vamos con mi esposa y miramos que así, y matémoslo también. Nosotros decimos, sí, hay que matarlo. ¿Será cierto eso? Es peligroso los linchamientos, pero aquí está regulado ya como autoría y participación. No se necesita una reforma de ley como lo están planteando como 10 veces. Y aquí está el delito de muchedumbre. Pero este linchamiento es bien complicado. Ahorita me viene en mi mente un caso vivido. No me lo contaron, yo lo viví. Iba en estas carreteras para Quiché, precisamente entre Chichicastenango y Quiché. Recordemos que para allá Chichicastenango son unas grandes curvas, tanto de bajada como de subida. Y deja Chichicastenango y vuelve otra vez las bajadas y las subidas hasta llegar a Santa Cruz del Quiché. Entonces recuerdo que iba un piloto y mi persona detrás de un pick-up, pero lleno de gente, llenísimo el pick-up. Entonces el pick-up, como son esas grandes curvas y esas subidas enormes, el pick-up se detuvo y después empezó a bajar. Ya como que ya los frenos se le estaban descomponiendo, algo así. Entonces el piloto vio eso y automáticamente les esquivamos. Pero a saber qué nos vieron ese gran grupo de gente que empezaron a insultarnos y empezaron a ponerse de pie y a querernos golpear. Bueno, que nos fuimos. Imagínense que no hubiéramos tenido esa habilidad, hoy nos estuviera quizás contando la historia. Quizás la historia hubiera dicho que nosotros éramos secuestradores y como secuestradores nos mataron. Es duro esto. Por eso esa justicia de su propia mano no es justicia, puede ser una gran injusticia, que no se sabe. La gente se empieza a crear ideas de conformidad a todo lo que se dice en ese momento y empieza a hacer euforias y se crean imaginar cosas que a saber si son reales. Puede ser que sí sean reales en algunos casos, pero puede ser que en otros casos no sean reales, como el caso que yo mismo les estoy comentando. O sea, uno está indefenso. Y uno ya todo golpeado, se lo llevan al centro del parque, ahí lo amarran y le echan gasolina. ¿Y qué es uno? Un secuestrador. Y la comunidad lo cree. Eso es peligroso. Don José, perdone. Sí, licenciado, pues solo quería comentar sobre lo que usted está diciendo. La verdad, yo soy aquí en Quiché y pasa mucho estos casos y realmente, pues, ha prevenido muchas cosas porque aquí en Quiché casi no hay
delincuentes, casi no hay robos. Es raro ver a una persona asesinar a alguien, porque aquí casi no hay. Yo creo que ha funcionado, pero la verdad yo estoy en contra de eso, y porque a veces agarran a una persona sin justificación y le empiezan a linchar, cosa que ellos ni tienen en mente, como usted dice, solo porque dice uno que es delincuente, todos vienen encima de otro. Pues en la comunidad donde yo vivo ahorita, la gente ya tiene miedo de hacer esas cosas, porque nosotros nos imponemos, no es porque somos delincuentes, porque nosotros vemos, no es la forma de hacer las cosas, sino que hay otras formas de aplicar justicia, no a mano propia. Entonces, realmente aquí en Quiché, pues ha funcionado un poquito, pero al mismo tiempo es algo peligroso, porque agarrar a alguien sin conocer, no que agarrarlo, no sé, sin razón, pues, entonces es algo que yo estoy en contra, pero las mismas autoridades le dan prioridad a eso, porque, o sea, al denunciar estos casos, empiezan a decir las autoridades, dicen, no, es que es una costumbre, una tradición de las comunidades, porque tantas veces yo he denunciado esos tipos de casos, pero lo que hace la policía, dicen que, no, es que esos son costumbres, tradiciones, al ir con el Ministerio Público, lo mismo dicen que es una tradición, costumbre, que es un derecho consuetudinario, que está contemplado en el convenio 69, y empiezan a decir un montón de cosas. Pero al final, porque pasó en cierta ocasión aquí, la gente agarraron la misma policía, y la policía tiene miedo. Pues bueno, nosotros nos hemos interpuesto a eso, y la gente ya ha cambiado ahorita, porque ya se están basando en lo que son las leyes, tenemos derechos, tenemos obligaciones, y ya tienen miedo. Entonces, yo estoy en contra de eso. Es por eso que quería saber si ellos son cómplices o son autores de ese mismo hecho, por lo que se tendrían que juzgar a esas personas como debe ser. Solamente eso es, licenciado. Muy bien, don José, muchas gracias por su información, y eso es cierto, y además lo dice el artículo 39, que los instigadores son los que van a ser como autores, sí, y los que participan porque les incitan a participar son cómplices. Lo dice el artículo 39.2. O sea, lo importante es reconocer que nuestro Código Penal, como todos los códigos del mundo, creo yo, el delito de muchedumbre existe. No hay necesidad de colocar un tipo penal del delito de linchamiento. No es posible. Y también les iba a decir sobre el artículo 38, el famoso artículo 38 de la autoría, cuando hablamos sobre la empresa privada o las empresas en general, pues ya sabemos, porque ya lo hablamos en la acción, cuando dijimos que las personas, prácticamente, las personas jurídicas, ya son cometer un delito. Padre, quiero saber qué me pongo. Joaquín Ochoa, tenés abierto tu micrófono. Bueno, gracias. Entonces, cuando ya las empresas en sí ya pueden ser responsables de un delito cometido por sus empleados, o no digamos por los socios, y esto ya lo ves en el artículo 38, porque eso ya lo habíamos hablado, las dificultades que existen, especialmente en la acción y en la culpabilidad, y en sí la grave responsabilidad de que por ser socio pues también pueda ser sancionado, el alcance de la sanción, sin haber ni siquiera tenido la pequeña noción de que está cometiendo un delito en su empresa. Por eso es muy importante la compliance, como ya lo manifestamos, que es donde utilizan las empresas hoy día todos los métodos para controlar cualquier acto delictivo dentro de la empresa. Con el hecho de que utilicen la compliance, prácticamente se libran de una responsabilidad penal. Eso es lo que obliga a tener mejores controles en las empresas, porque si no, las empresas se vuelven responsables penalmente de un delito. Entonces, en cuanto a la autoría de participación, y un último tema que también tocaba en este asunto es lo relacionado al crimen organizado. El crimen organizado, pues nosotros tenemos una ley ya específica sobre el crimen organizado, donde dice que crimen organizado es de participación de 3 o más personas para la realización de varios delitos: homicidio, asesinato, robos, lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico.
secuestros, ya se trata como crimen organizado. Y el crimen organizado, pues es una figura que viene dando y se viene dando como crimen organizado una estructura formada con reglas, formada con directrices para cometer delitos. Esto es un crimen organizado. La famosa película del Padrino es una película que claramente refleja lo que es el crimen organizado. Los que no han visto la película del Padrino se la pierden. Esa es una película que una amiga mía hace muchos años me recomendó que tenía que verla al menos una vez al año, y tiene toda la razón. Si ya la vieron, genial, síganla viendo. Quien no la ha visto se pierde quizás de las mejores películas o la mejor película que ha sacado Hollywood en todos los años. Es El Padrino. No sé si está en Netflix, pero eso lo consiguen en los discos por ahí. Ahí está la esencia del crimen organizado, donde existe una estructura finjada exclusivamente para cometer delitos. Hay jefes, hay líderes, hay toda una estructura. Ese es el crimen organizado. Y por eso se crea esa ley del crimen organizado para atacar esta estructura. El narcotráfico, pues obviamente hay una estructura ahí de crimen organizado, una estructura es directamente a cometer estos delitos. Es un tema que ya lo contiene la ley del crimen organizado precisamente para eso, para contrarrestar desde las cabecillas, que lo más importante es controlar los bandos medios para que caigan las cabecillas, porque llegar hacia las cabecillas es muy difícil, es por la misma estructura que tiene. Es un tema importante el crimen organizado, pero era solo para hablarles. Bien, ahora tenemos un punto muy valioso en el artículo 69, 70 y 71 de nuestro Código Penal. El artículo 69 nos habla del concurso de delitos. Esto es muy importante saber el concurso de delitos. El concurso de delitos se da cuando en una sola causa, en un solo proceso, esto es muy importante, en una sola causa, en un solo proceso, una persona se le acusa por varios delitos. Ahí se aplica el concurso de delitos. Cuando existe una causa, ahora cuando existen distintas causas, ahí es aparte, pero una sola causa, una persona se le sindica, se le procesa por 2 o más delitos. Ahí tenemos que hablar ya del concurso de delitos. Hay un concurso real, un concurso ideal y un delito continuado. Vuelvo a repetir, se trata de un concurso real, de un concurso ideal o un delito continuado. Ahí estamos hablando de concursos de delitos. El artículo 69 nos trata el concurso real. En palabras más sencillas es varias acciones, varios delitos. Varias acciones, varios delitos. Quiere decir que para que se me juzgue a mí por concurso real de delitos, yo tengo que cometer un robo, el otro día o no sé qué otro día cometo una estafa, otro día cometo unas lesiones a otra persona, otro día cometo otro robo a otra persona. Ya tengo 4 delitos y me van a juzgar por un proceso. Tengo esos 4 delitos. Entonces viene el juzgador y me va a aplicar el concurso real de delitos. ¿Qué significa el concurso real de delitos? Que me van como cometí varias acciones y como resultado son varios delitos, entonces un concurso real de delitos. En el caso concreto, realicé 4 acciones y se produjeron 4 delitos. Entonces se me aplica en esa causa un concurso real de delitos. ¿Cuál es el efecto del concurso real? Es que se me va a aplicar las penas de todos los delitos. O sea, no tiene ciencia. Así es. Se va a aplicar todas las penas de todos los delitos. La única regla es, van a empezar a imponerme la pena que sea más grande, más grave, de delito más grave, para abajo. Entonces, ese es el concurso real.
varias acciones, varios delitos. Se me aplican las sanciones de todos los delitos cometidos, empezando por la más grave. Ese es el concurso real de delitos. Pero también existe el artículo 70 del concurso ideal de delitos. Ideal. La gran diferencia con el real es que aquí existe una sola acción y varios delitos. Ojo, el concurso real decía varias acciones, varios delitos. Aquí no, aquí existe una acción, varios delitos. Una acción, varios delitos. Si yo pongo una granada en una casa y explota y se mueren 4 personas, ¿cuántas acciones hice yo? Solo una. ¿Cuántos delitos? 4 muertos. El del autobús, una mala conducción, una acción, 56 delitos. Son 56 heridos. Bueno, 56 heridos y 3 muertos. Entonces ahí, una acción, varios delitos. Un concurso ideal. Ese es el concurso ideal. Solo se necesita una acción y como consecuencia 2 o más delitos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia o repercusión de nuestro Código Penal en artículo 70? Es que dice que en estos casos se debe de aplicar la pena del delito más grave aumentada a una tercera parte. O sea, si hubo 56 heridos y 3 fallecidos, entonces se va a poner la pena del homicidio culposo, que es más grave, aumentada a una tercera parte. Esa tercera parte nos da como consecuencia todos los demás delitos. Son por razones de política criminal se establece aquí el delito, el concurso ideal. Porque hay una sola acción. El concurso real es diferente porque hay varias acciones, varios delitos. En el concurso ideal es una sola acción con varios delitos. Entonces, ahí se impone la pena más grave, más grande, aumentada a una tercera parte. Concurso ideal. Y por último, el más complicadito de todos es el delito continuado, que lo desarrollamos en el artículo 71, me parece. Sí, delito continuado. La verdad que el delito continuado es una mezcla entre el concurso real con el concurso ideal. Es una mezcla. ¿Por qué una mezcla? Porque a la larga es un concurso real. El delito continuado es un concurso real, pero se sanciona como un concurso ideal. Por eso digo yo, es una mezcla, es un mix de aquellos 2 anteriores. Es una mezcla, porque realmente es un concurso real, pero se sanciona como un concurso ideal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿por qué? Porque si es un concurso real, ¿por qué no se sanciona como concurso real? Hay una diferencia, y lo aclara el artículo 71 mismo. Porque se dice que el delito continuado se trata de varias acciones, pero que se refieren a un mismo delito. Esa es la diferencia con el concurso real. El concurso real es varias acciones, varios delitos de diferente índole. Ahora el delito continuado es varias acciones, varios delitos, pero de una misma naturaleza del delito. Puede ser aquel sujeto que estafó a 20 personas. Por ejemplo, los bancos del comercio son estafas, es delito continuado, porque es el mismo delito. Cometido, aunque sean distintos tiempos o distintas personas, es el mismo delito. Por eso es delito continuado. Se continúa cometiendo el mismo delito en distinto lugar, en distinta persona, pero es el mismo delito. Y esto se dio por razones de política criminal, porque a la larga es un concurso real. Pero cuando se trata de un mismo delito, se estudia como un concurso y como un delito continuado. Y ahí está la diferencia, porque se sanciona como si fuera un concurso ideal,
porque se va a imponer la pena del delito más grave o del delito que corresponde, aumentada a una tercera parte. Esa tercera parte equivale al resto de los delitos cometidos de la misma manera. Pero esta legislación, como ya lo he advertido varias veces, como es tan antigua, ha tenido sus grandes problemas. Grandes problemas porque entonces, ¿qué pasa con el asesino en serie? ¿Qué pasa con el violador en serie? Imagínense qué problema. Si usted mira el artículo 71, no tiene excepciones. Se aplica a cualquier delito. Pero la jurisprudencia puso un alto. Esto es importante. La doctrina ya puso un alto. Y las legislaciones modernas también pusieron ese alto. Nuestra legislación no lo establece, pero nuestra jurisprudencia constitucional ya lo estableció. Que cuando se trate de un delito continuado que afecten la vida o la libertad sexual de las personas, no hay delito continuado. Ahí se va a trabajar con un concurso real de delitos. Ojo, muy importante, muy importante. Si no, el violador en serie ha violado 20 mujeres, un delito continuado, pues solo me imponen una pena y me la aumentan una tercera parte. Eso es lo que daría, tal como dice el artículo 71 del Código Penal. Pero bueno, insistir, ya la jurisprudencia constitucional, esto ya no es así. Ya en delitos que afecten la libertad sexual, se trata como concurso real. No digamos también los delitos de sangre, también se trata como concurso real de delitos. Esto es muy importante. Ustedes no lo van a encontrar acá, pero es la jurisprudencia la que ya lo enmarcó. Porque si no, qué dolor sería un violador de 30 personas se va a ir solo por un delito. Aumenta una tercera parte. O el asesino en serie. No. Entonces, esto ya son las modificaciones que la jurisprudencia constitucional ya se ha enfocado en beneficio de las víctimas, que en este caso efectivamente no se puede castigar como un concurso, un delito continuado. El delito continuado son para cosas, para bienes, para estafas, eso está bien, pero no para ya delitos personalísimos, incluyendo los de la libertad sexual. Muy bien. ¿Comentarios, compañeritos? ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas ni comentarios, yo les rogaría porque según ya me indicaron, los exámenes finales vienen para el 16 de mayo. No sé quién, pero ya me dijeron, no sé qué clase, pero me dijeron que empezaba ya el 16 de mayo los exámenes finales. A mí me gustaría que pudiéramos conseguir este librito del El Ladino me jodió. Me encantaría platicarlo o conversarlo con ustedes el último día de clase. Ustedes son tan geniales y tan gentiles que he visto que nomás uno pronuncia algo y ya lo tienen, ya lo localizan y inmediatamente lo ubican. Valdría la pena que lo consiguieran. Se llama El Ladino me jodió. Mira, hasta el nombre es interesante, pero ya con la lectura ustedes se van a ubicar por qué se trata ese libro. Disculpe, ¿el autor? Que manda, ahorita se lo digo, pero aquí lo cargo, permita. El autor es Albertina Saravia. Es este libro de veritas, que es de lo más lindo que yo he leído. Bueno, en Guatemala hay muchos muy bonitos, muy buenos escritores, pero este me llama el contexto general porque también aborda mucho el derecho penal y esto es lo esencial, máxime después de haber conocido lo que es la teoría jurídica del delito, esta autoría y participación, el tema de concurso de delitos, y ahorita vamos a empezar a ver el tema de las penas, pues
qué bonito es tener una idea general de lo que es este libro, y es basado en hechos que el máximo en esta sociedad pluricultural, multilingüe, multiétnica que es Guatemala, se pueden cometer estos casos que dice este libro. Por eso yo no voy a hablar más, pero me gustaría que ustedes lo consideren. Ustedes son tan pilas que yo he visto que son pilísimas, todo lo consiguen. Uno está hablando y ya lo tienen conseguido. Entonces, pero eso podemos hablar el próximo jueves si lo pudieron conseguir. Para abordarlo en la última clase me encantaría, porque es un tema muy, muy interesante y que va a recapitular todo lo que hemos visto. Así que les dejo de encomienda. Si se pudiera localizar, sería magnífico para culminar las sesiones de clase con el análisis sobre este libro. Así que, por favor, les rogaría. Y si ya no hay nada que hacer, pues me despido con ustedes y nos veríamos el próximo jueves. Pasen ustedes muy buenas tardes y nos seguimos siempre viendo y con la disposición que ustedes se merecen.